En la noche de bodas, los sirvientes despojaron a la novia de sus elaborados trajes. Pero el novio, impaciente, fue directo a ella. Antes de que pudiera reaccionar, cortó los botones con un cuchillo. El ambiente incómodo puso a Ana, una jovencita, extremadamente nerviosa. Instintivamente se negó. El novio hizo una pausa, pero ignoró sus sentimientos y continuó a regañadientes. Ana se sintió un poco incómoda. Cuando esas miradas escrutadoras se posaron en su cuerpo, se sintió profundamente avergonzada. En ese momento, el novio se quitó la peluca y le ordenó que se acostara. Ana solo pudo obedecer en silencio la disposición de su esposo. Esta noche de bodas parecía un poco diferente de lo que había imaginado. Ana le confió sus dificultades a su madre, quien la interrumpía a menudo. Con su experiencia, su madre le dijo que estas cosas eran normales y la consoló, diciéndole que si daba a luz pronto a un hijo, la situación mejoraría. Obviamente, esto no alivió las preocupaciones de Ana, ya que su esposo trataba al perro de la familia con más cariño que ella. Ante las quejas de su hija, su madre las desestimó, recordándole la importancia de tener un hijo. Solo así Ana podría consolidar su posición como duquesa de Sussex. Esta vez, Ana no discutió más. Para mantener una buena relación matrimonial, también se esforzó por desempeñar el papel de duquesa, asistiendo a partidos políticos que no le gustaban. Siempre que el duque mostraba signos de cansancio, ella lo percibía claramente y tomaba la iniciativa para ayudar a su esposo. Se esforzó por crear un ambiente positivo, asegurándose de que la fiesta no fuera demasiado incómoda. Pero en cuanto terminó de hablar, el duque se levantó repentinamente y abandonó la fiesta. Ana, algo avergonzada por el comportamiento de su esposo, pensó que había dicho algo incorrecto. Así que, tras calmarse, lo siguió apresuradamente. Mientras pensaba en maneras de consolar a su esposo, vio charlando animadamente con una criada. Al ver a su esposo darse la vuelta e irse, Ana, preocupada, quiso quedarse con él, pero fue rechazada en redondo. Solo pudo calmarse. Durante la cena, continuó ejerciendo de anfitriona, pero como seguía preocupada por su esposo, siempre estaba distraída. Finalmente, tuvo la oportunidad de levantarse de la mesa. Solo quería encontrar a su esposo, pero inesperadamente, una figura pasó rápidamente. Era esa mujer de cabello revuelto. Ana se quedó atónita. De inmediato, comprendió lo que acababa de suceder. Corrió a la habitación para explicarle, pero su esposo, ligeramente borracho, se dejó caer en la cama. Ante su esposa agraviada, no mostró ningún remordimiento. En cambio, ignoró por completo sus preguntas y le ordenó que se fuera a la cama. Esto hizo que Ana se sintiera completamente impotente, pero solo pudo obedecer la orden, tal como lo hizo en su noche de bodas. Esta traición terminó sin una resolución clara. De hecho, este matrimonio fue desigual desde el principio. Ana era una ingenua y romántica joven de 17 años, de pie en el césped bañado por el sol, radiante como un ángel. Por el contrario, el duque tenía 30 años. La miró por la ventana y decidió que era la persona más adecuada para tener hijos. Por lo tanto, su única preocupación era si Ana podría tener un hijo después del matrimonio. Para asegurarlo, su madre se lo aseguró al duque. Esta promesa infundada disipó la mayor preocupación del duque, y el matrimonio se concertó al instante. Casarse con un noble rico y poderoso era el sueño de toda joven, y Ana no era la excepción. Así que se convirtió en duquesa. Sin embargo, este era solo un matrimonio basado en intereses mutuos. No tenía nada que ver con el amor. Quizás por eso existía una profunda brecha entre ellos. El duque era frío con ella. Ana hizo todo lo posible por abrirle su corazón, pero fracasó siempre. Su esposo no solo trajo a casa una hija ilegítima, sino que además dijo que era para enseñarle a su esposa a ser madre. Ante las quejas y preguntas de Ana, se volvió más honesto. Sin embargo, Ana solo pudo tragarse la humillación. Desde el día de su matrimonio, había perdido el derecho a negarse. Se tocó el vientre ligeramente prominente, esperando que ese niño pudiera mejorar la relación entre marido y mujer. La duquesa, embarazada de 6 meses, debía descansar en casa. Sin embargo, para apoyar a su esposo,
asistió valientemente a un evento social. Pero su cuerpo, en las últimas etapas del embarazo, no soportó tal esfuerzo y repentinamente entró en trabajo de parto. Con la ayuda de todos, abandonó la fiesta. Sin embargo, su esposo no mostró ninguna preocupación por su esposa, solo alegría ante la perspectiva de tener un hijo. Inmediatamente levantó su copa para celebrar. Los llantos angustiados de su esposa se ahogaron cuando anunció el nombre del heredero. Sin embargo, el destino fue cruel, solo nació una hija. Ana estaba decepcionada, pero aún feliz por su nueva vida. Sin embargo, el duque no estaba tan contento. Le gustaba pasar tiempo con sus dos perros. Cuando la señora Spencer se enteró del nacimiento de su hija, corrió de inmediato a visitarla. Sin embargo, en cuanto entró en la habitación, vio a su yerno paseando al perro. Aunque el duque sabía que su suegra venía de visita, ni siquiera se molestó en mirarla. Fue la señora Spencer quien rompió el silencio primero. Estaba a punto de decir algo cuando el duque la interrumpió, diciendo que era una niña. Después de todo, la señora Spencer había prometido que ninguna mujer de su familia dejaría de dar a luz a un hijo. Fue esta promesa la que convenció al duque de aceptar el matrimonio. Al ver la tristeza de su yerno, intentó calmarlo rápidamente, diciendo que Ana aún era joven y que tendría muchas oportunidades de tener un hijo en el futuro. Pero, claramente, esto no la convenció en absoluto. Frente a su suegra, el duque no mostró ningún respeto. Ana escuchó la conversación e intentó reprimir su tristeza. Sonrió con amargura, con los ojos llenos de anhelo por un hijo, ya que el duque solo la había visto unas pocas veces desde que nació su hija. La señora Spencer sintió lástima por la situación de su hija, pero no era momento de compadecerse de sí misma. Así que instó a Ana a centrarse en mejorar su salud y darle un hijo al duque lo antes posible. Ana no se opuso, simplemente levantó a su hija, que lloraba. Sin embargo, pasaron 6 años y su deseo seguía sin cumplirse. En esos 6 años, dio a luz a 2 hijas, además de la hija ilegítima de su marido, lo que sumaba un total de 3 hijas. Ana estaba contenta. Pero el duque cada vez estaba más insatisfecho. Prefería viajar en carruaje con un perro a estar con su esposa e hijas. Incluso fue a Bath porque se rumoreaba que beber las aguas termales locales daría a luz a un hijo. Ana, que ya tenía 2 hijas, seguía siendo el centro de atención allá donde iba. Su belleza e inteligencia emocional hacían que los hombres la admiraran y las mujeres la envidiaran. Una mujer tan radiante, pero no valía nada para su marido. En la fiesta de bienvenida, todos los hombres querían bailar con Ana, pero su atención solo se centraba en su marido. El duque, en cambio, prestó poca atención a su esposa. Fue directo a otra dama e inició una conversación. Ana, que estaba en medio de la pista de baile, se dio cuenta enseguida. Su intuición le decía que su marido quería algo más que una simple charla. Para dar a luz un hijo a su esposo, la duquesa tuvo que trabajar como una máquina de hacer bebés. En tan solo 6 años, se quedó embarazada 5 veces, pero solo dio a luz a 2 hijas. La tercera fue una hija ilegítima que su esposo trajo a casa. Durante este matrimonio, Ana soportó dificultades, pero a su esposo no le importó. Incluso trasladó a toda la familia, creyendo que beber las aguas termales locales daría a luz un hijo. Sin embargo, al llegar, no quedó satisfecho, incluso coqueteó con una mujer casada delante de su esposa. Ana lo presenció y se sintió profundamente angustiada. Al no tener voz ni voto en la vida de su esposo, se sintió aliviada de que a esta noble no le importara el duque. Sin embargo, el duque estaba descontento, porque era la primera mujer que lo rechazaba. Al ver a esta noble que no se aferraba al poder, Ana inmediatamente sintió una gran cercanía, y rápidamente se puso de su lado. Resultó que la noble se llamaba Beth y acababa de mudarse allí. Al oír esto, Ana sintió inmediatamente una conexión con ella, y le preguntó por qué iban. Sin embargo, Beth fue bastante directa, quejándose de que su esposo había traído a toda la familia allí para ver en secreto a su amante. Por el contrario, Ana no fue tan honesta. Dijo que quería usar las aguas termales para curar la gota de su esposo. Inesperadamente, Beth reveló su mentira con franqueza. Su franqueza Ana se sintió un poco avergonzada,
pero luego ambas rieron. Aunque se acababan de conocer, era obvio que se conocían desde hacía mucho tiempo. Así, sin más, se hicieron amigas. Anna ignoró con orgullo las travesuras románticas del hombre, e incluso le presentó a sus 3 hijas. Incluso mientras bebía las aguas termales, no ocultó su deseo de tener un hijo. Bajo la sincera influencia de Anna, Beth se sinceró y reveló los detalles desconocidos de su matrimonio. Resultó que su esposo no solo tenía una aventura, sino que su situación familiar era muy precaria. Su esposo, además, quería echarla de casa. Beth no solo no podía ver a sus 3 hijos, sino que además se encontraba sin hogar, y ni siquiera podía permitirse una habitación de hotel. Anna, quien también era infeliz en su matrimonio, sintió lástima por Beth. Para ayudar a su nueva amiga, la invitó a su casa esa noche, con la esperanza de ayudarla a superar ese momento difícil. Le preocupaba que su esposo se opusiera, pero, sorprendentemente, el duque accedió de inmediato. Esto finalmente le dio a Beth un lugar donde quedarse. Sin embargo, Anna no imaginaba que esta sería una decisión problemática. Con entusiasmo, organizó el alojamiento para Beth, completamente indiferente a esta amistad. E incluso la trató como a un miembro más de la familia. Sin embargo, Anna había pasado por alto un punto clave: su esposo era un hombre inseguro. Además, el interés de Anna por Beth estaba destinado a estar lleno de crisis. Justo cuando Anna se sumía en la ilusión de una hermosa felicidad, un apuesto joven la atrajo. Ese hombre era Gray, quien una vez la había perseguido. Gray se había convertido en miembro de un grupo, su futuro parecía ilimitado. La perspicaz Beth comprendió de inmediato la inusual relación entre ambos, y rápidamente creó las condiciones para que estuvieran solos. Tras unas breves palabras de cortesía, Anna sintió que sus sentimientos por Gray se reavivaban. Si su madre no hubiera dispuesto su matrimonio con el duque, el resultado podría haber sido muy diferente. Esta profunda conexión espiritual era algo que jamás podría experimentar con su esposo. Beth descifró sus pensamientos de inmediato. Anna lo negó rápidamente, alegando que ya era la esposa de otro, y que no podía albergar pensamientos indecentes. Carol Bath no lo creía así. Animó a Anna a ser valiente en la búsqueda del amor, y a no dejarse atar por el matrimonio. Después de todo, en aquellos tiempos, el adulterio no era raro. Animada por Beth, el corazón de Anna comenzó a latir con fuerza. Empezó a encontrarse con Gray con frecuencia en las cenas ofrecidas por su esposo. Tras enterarse de que Gray se presentaba a las elecciones, Anna usó su condición de duque para ayudarlo a conseguir más votos. La compañía y la devoción de Anna conmovieron profundamente a Gray. Enamorado de Anna, al final no pudo contener sus deseos. Aunque ninguno de los dos dijo una palabra, comprendían los sentimientos del otro. Sin embargo, para evitar sospechas, finalmente se contuvieron. Después de eso, Anna solo quiso compartir su alegría con Beth de inmediato. Pero notó que algo andaba mal. 2 sirvientes se escuchaban a escondidas afuera de la habitación de Beth. Antes de que Anna pudiera preguntar por qué, los sirvientes se dispersaron, pues oyó la voz de su esposo proveniente del interior. Ante la traición tanto de su esposo como de su mejor amiga, ¿cómo afrontaría Anna la traición? Anna acababa de entrar en casa cuando oyó las voces de su marido y su mejor amiga. En ese momento, sintió como si se le cayera el cielo. Quiso entrar corriendo y confrontarlo, pero al final no tuvo el valor de hacerlo y solo pudo huir a toda prisa. De hecho, su marido nunca le había sido fiel desde su matrimonio, y Anna lo sabía. Esta vez, incluso sentía algo por su mejor amiga. Anna rompió a sollozar, recordando las injusticias que había sufrido en su matrimonio, como acompañar a su marido a eventos sociales estando embarazada, y tener que hacer la vista gorda ante sus asuntos. Incluso después de que su marido trajera a casa a una hija ilegítima, ella seguía insistiendo en tratarla como si fuera suya. Pensó que su paciencia despertaría la conciencia de su marido, pero en cambio, solo la llevó a más malos tratos. Ante su esposa agraviada, el duque permaneció en silencio. Permaneció indiferente, aparentemente impasible. Finalmente, habló, culpando a su esposa por no haber tenido un hijo. Al ver la indiferencia de su esposo, Anna no pudo contenerse. Como la mayoría de las esposas,
corrió a casa de sus padres, con la esperanza de que la apoyaran. Obviamente, Anna se había sobreestimado. Anna se sentía completamente derrotada, amargada pero impotente. Después de todo, este matrimonio estaba destinado a ser injusto desde el principio, así que solo pudo contener su ira y regresar abatida a casa de su esposo. Durante este tiempo, ni siquiera durmió una sola noche en casa de sus padres. Quizás en ese momento, también intentaba convencerse de aceptar la situación actual. Arriba, Beth observaba la escena desde lejos, llena de culpa hacia su amiga que la había ayudado en momentos difíciles. Así que, en cuanto Anna entró en la casa, la siguió de cerca, esperando su perdón. Pero Anna estaba llena de resentimiento. Beth le explicó que no era su intención, era solo que, en todo Londres, solo el poder del duque podía arrebatarle sus 3 hijos a su exmarido. Ante la explicación de Beth, Anna, en su ira, no pudo escuchar. Le ordenó sin rodeos que se fuera. Cuando Anna se acercó lentamente a la ventana, vio por casualidad a Beth y a sus 3 hijos. Como madre, sintió compasión. En ese momento, pareció encontrar paz y dejó de culpar a Beth por sus actos. Anna nunca había recibido cariño de su esposo, pero Beth lo aceptó con facilidad. Vio a su esposo, frente al hijo de Beth, tierno como un padre amoroso. Incluso enseñándole con entusiasmo a su hijo a usar un arma. Después de eso, Anna se derrumbó por completo. Decepcionada con su matrimonio, solo quería que alguien la consolara. Y su primer amor, Gray, era el candidato perfecto. Quizás para vengar a su esposo, o quizás para dar rienda suelta a sus sentimientos más sinceros, Anna aceptó el amor de Gray sin dudarlo. Allí experimentó el amor por primera vez. Entonces negoció con su esposo, diciéndole que podía permitir que su esposo y Beth estuvieran juntos, pero que él también tenía que aceptar su relación con Gray. Sin embargo, el poderoso duque no toleraría este comportamiento. No quería convertirse en el hazmerreír de todo Londres. Para detener el plan de Anna, le advirtió que se comportara bien o le dispararía a Gray en la cabeza. El marido dominante hizo que Anna entrara en pánico, y ella solo pudo huir apresuradamente. Pero en cuanto se fue, el duque la alcanzó. Ignorando las protestas y la resistencia de Anna, la violó. Beth, que inicialmente había tenido la intención de intervenir, solo pudo rendirse tras escuchar los gritos de dolor que provenían de la habitación. Mirando a Anna inmóvil en la cama, el duque mantuvo la calma, recordándole una vez más sus responsabilidades como esposa. Era claramente una de las damas más poderosas de Londres, pero su vida matrimonial era extremadamente asfixiante. No solo fue traicionada por su esposo y su mejor amiga, sino que también se vio involucrada públicamente en un triángulo amoroso. Anna se convirtió en el hazmerreír de la nobleza, objeto de chismes. Desahogó su ira con alcohol, pero accidentalmente chocó con una lámpara de araña de cristal en una fiesta. La música se detuvo de repente, pero Anna, todavía ligeramente borracha, no se dio cuenta de que su peluca se había incendiado. La fiesta se volvió caótica, pues todos temían ser alcanzados por el fuego, pero Anna seguía sin darse cuenta. Su esposo, que había llegado presa del pánico, estaba furioso, pensando que su esposa había hecho el ridículo. Anna finalmente recobró el sentido en medio del caos. Solo un duque se adelantó y le quitó la peluca, salvándola del peligro. Anne estaba aterrorizada y yacía con el cabello suelto en el suelo, para gran disgusto de su esposo. Rápidamente ordenó a los sirvientes que apagaran el fuego, y la farsa finalmente se apagó. Entonces, Anna fue citada para un examen médico. Inesperadamente, el médico dijo que estaba embarazada. Esta noticia suavizó la expresión severa del duque. Él, que siempre había deseado un hijo, solo esperaba un heredero varón. Y esta vez, su deseo se hizo realidad. Lo primero importante que hizo el duque tras el nacimiento del niño fue pedirle a su abogado que modificara el acuerdo para recompensar a Anna. Después de todo, ella finalmente había cumplido con su deber como duquesa. Según las disposiciones de herencia pertinentes para las duquesas, era libre de disponer de esta propiedad. Anna, quien recibió la propiedad, no estaba tan feliz como había imaginado. Simplemente estaba aliviada de no tener que cumplir con sus obligaciones matrimoniales.
Justo cuando se daba la vuelta para irse, su esposo la llamó de repente. En este matrimonio sin amor, ella no era la única que sufría, su esposo también sufría el mismo dolor. Afortunadamente, tras el nacimiento de su hijo, ambos se sintieron aliviados. Por fin, ya no tenían que forzarse a tener hijos. Ana ya no tenía expectativas de matrimonio, solo quería centrarse en su hijo y disfrutar de la felicidad de ser madre. Ya no le importaba su rol de esposa. Justo cuando pensaba que su vida y el amor ya no estaban conectados, una figura familiar captó su atención. Era su primer amor, Gray. Su aparición reavivó la llama moribunda de su amor. Ya no se contuvo, en cambio, expresó con valentía sus sentimientos. Gray, quien se había enamorado de Ana, por supuesto no se negaría. Acudió a la fiesta cuando el duque estaba ausente. La razón por la que pudieron reencontrarse fue gracias a Beth. Quería compensar el daño que le había causado a Ana al interferir en su matrimonio. Así que planeó este arreglo. Después de la cena, Ana se coló en la habitación de Gray. Dejó atrás todas sus preocupaciones y se entregó a la cita sin restricciones. Una vez que una mujer tiene a alguien en su corazón, se vuelve cada vez más incapaz de soportar estar con alguien a quien no ama. Para recomponer su relación con Gray, Ana fingió estar enferma después de dar a luz y quiso ir a Eastfield para recibir tratamiento. Al principio, el duque no estuvo de acuerdo, pero con la protección de Beth, accedió a regañadientes. Gracias a ello, Ana cumplió su deseo y escapó del control de su marido. Empezó a vivir con Gray. ¿Pero puede una relación tan secreta tener un final feliz? Tras dar a luz a su hijo, Ana se abandonó por completo, llegando incluso a tener una aventura con su primer amor. Experimentó una sensación de bienestar y felicidad sin precedentes, una sensación que su marido jamás podría darle. Para seguir con Gray, se fue al pueblo con el pretexto de unas vacaciones y vivió en secreto con él. Ana creía que nadie sabía de esta aventura amorosa, pero ignoraba que su escándalo se había extendido por todas partes. En ese momento, seguía inmersa en la alegría del amor, lejos de la sensación de desaliento que sentía cuando estaba con su marido. Estaba radiante, como si hubiera vuelto a la adolescencia. Pero justo cuando creía haber encontrado la felicidad, su marido y su madre le esperaban en la puerta. Su madre la reprendió por su comportamiento, diciéndole que dañaba el honor de la familia, y le aconsejó que terminara cuanto antes con Gray. A pesar del consejo de su madre, Ana permaneció impasible, solo deseando divorciarse de su marido y huir con su primer amor. Al ver esto, el duque ya no cedió. Tras sufrir un golpe tan duro, Ana no pudo aceptar las consecuencias, y solo pudo entrar en pánico y huir. El duque creía haber ganado la negociación, pero resultó que había subestimado el carácter romántico de su esposa. Tras un momento de calma, Ana salió lentamente de la habitación, aún decidida a perseguir su amor. Estaba dispuesta a renunciar a todo, incluso a su vida. Al ver la terquedad de su esposa, el duque no quiso perder el tiempo. Simplemente dejó las cartas de sus hijas en la silla y abandonó el lugar, dejando que su esposa decidiera por sí misma. Tras una noche de reflexión, Ana finalmente comprendió que no soportaba separarse de las hijas que había dado a luz. Así que, a la mañana siguiente, se apresuró a volver a casa para reunirse con sus hijas. Al ver el cambio de actitud de su esposa, el duque se sintió aliviado. Ordenó a los sirvientes que se llevaran a las niñas, pues quería hablar con ella como era debido. Pero su actitud seguía siendo fría, como una máquina sin emociones. De hecho, al duque no le importaba la infidelidad de su esposa, solo le preocupaba que sus hijos no tuvieran madre. No quería que su reputación se dañara. Ana sabía que no podía cambiar, así que tuvo que aceptarlo. Abrió los ojos de nuevo y comenzó su vida como duquesa. Pero justo cuando estaba a punto de aceptarlo todo, la voz de Gray resonó desde el otro lado de la puerta. Ella le aconsejó que la dejara ir, diciendo que sería mejor para ambos, pero él se negó. Desafortunadamente, tal confesión no afectó la realidad. Ana no soportaba estar lejos de su hijo, ni podía arriesgar su futuro. Al ver su actitud, Gray también comprendió la situación actual. Así que, al final, tuvo que dejarlo ir. El amor de Ana estaba destinado a no volver jamás a ser como antes,
sobre todo estando embarazada. Al oír esta noticia, el duque palideció. Obviamente, era inesperado, pero no podía hacer nada. Así que, para evitar un mayor escándalo, ordenó a Ana que diera a luz en el campo. Beth se ofreció a acompañarla durante el parto. Al principio, el duque no accedió, pero al ver su determinación, tuvo que ceder. Así que Ana se fue al campo. Cuando más necesitaba ayuda, Beth estaba a su lado. Quizás esto le servía de consuelo. Tras 10 meses de embarazo, Ana dio a luz a una hija, pero no pudo acompañarla mientras crecía. Efectivamente, se llevaron a la pequeña después del primer mes. Y fue el padre de Gray. Ana, conteniendo su dolor, le entregó la bebé. Al separarse, la llamó Elisa. Cuando el carruaje estaba a punto de partir, sintió un dolor desgarrador. Beth solo pudo abrazarla para consolarla. Cuando Ana regresó a casa, seguía triste. Para aliviar su tristeza, el duque decidió organizar una fiesta. Al principio, Ana no quería asistir, pero al enterarse de que Gray vendría, cambió de opinión. Seguía siendo el centro de atención. Intentó forzar una sonrisa para interpretar el papel de la duquesa. Aunque su rostro siempre sonreía, su corazón estaba lleno de amargura. Al mirar atrás, vio a Gray. Aunque sentía las miradas de todos, Ana intentó caminar directamente hacia él. Menos de un año después, Gray encontró un nuevo amor. Al enterarse de que Gray estaba a punto de comprometerse, Ana sintió una mezcla de emociones, pero aún así intentó sonreír y felicitarlo. Tras calmarse, regresó a la fiesta, interpretando el papel de la duquesa. Desde entonces, ella y su esposo vivieron juntos hasta su muerte. Beth la sucedió como la nueva duquesa.